Este capítulo, si ya se adelantaron un poquito, hoy vamos a estar hablando acerca de la ley. Va a hablar algunos aspectos, retoma algunos aspectos, algunos mandamientos de la ley y les da o los describe aún mucho más complicados de guardar que como eran originalmente, porque describe el espíritu detrás de la ley. Y de entre ellos está el matar y lo equipara con enojarse con alguien o decirle algo a alguien, maldecir a alguien. Y después habla acerca de los enemigos. Y el capítulo 3 y 4 de segunda de Timoteo habla acerca del carácter de los hombres al final de los tiempos. Describe algunas características relacionadas con hombres y mujeres que viven en la carnalidad. Y en otras partes de la palabra, Pablo utiliza esas características y los describe como los enemigos de la fe. Pero aquí nos dice, tengan cuidado con imputar adjetivos de una forma en la que te sientas... Bueno, ahorita van a ver a lo que quiero llegar. Pero el chiste que quiero llegar es que cuando estudiamos esto que tenemos que ser muy cuidadosos de no menospreciar otros capítulos que nos habla acerca de cosas con las que tenemos que tener cuidado, pero sin decir, esos malos que están allá, sino decir, hacer una reflexión propia. Creo que ya me estoy revolviendo. Entonces mejor vamos a empezar. Estamos en el capítulo número 5 de Mateo y nos quedamos en el versículo número 17 la semana pasada. ¿Alguien podría leer para que podamos iniciar el versículo 20? Entonces, quiero que iniciemos o partamos de esto. ¿Existía o existe una comparación? Estaban este grupo de personas, los fariseos, que eran llamados, se hacían llamar también, o simbolizaba o significaba su nombre, apartados. Aquellos que habían decidido guardar celosamente la ley y apartarse de todos los demás y habían llegado a prácticas que los hacían lucir como personas realmente justas. Y Jesucristo, hablando de la ley, les dice... Y quiero que noten muy bien, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entraréis al reino de los cielos. Si ustedes quieren ir por el camino de guardar la ley, entonces tendrían que llevar una vida mucho mayor o más celosa que guarde la ley que la de los fariseos. Y entonces aquí existe una comparación. Estaba en la semana ahorita que estuvo lo de la escuelita bíblica, estaba regañando a Evan y ahí lo traía cargando. Y en eso entra Sam y me puse a pensar, dije, así me ve Evan, como yo veo al Sam así todo grandote, ¿no? Digo, ¿qué sentiría que me agarrara así como yo lo estoy agarrando y me regañara, ¿no? Entonces, cuando tienes perspectiva de que hay alguien mucho más grande, pues tu fuerza no se, o tu tamaño no se ve así, ¿no? Así es la ley. Cuando vemos a los que no la cumplen, nos vemos muchos más grandes, más fuertes, pero después vemos a los fariseos que la guardaban mejor y nos vemos más chiquitos. Pero el punto de esta porción, como hablamos la semana pasada, no es ver qué necesitamos guardar, sino la insuficiencia del hombre y la necesidad de alguien mucho más grande. Alguien que haya tomado la ley y la haya cumplido en sí mismo, que es Jesucristo, y que nos haya redimido y que ponga su justicia sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que la ley sea de menospreciarse, y con eso va a empezar. No penséis que he venido para abrogar la ley. Y uno dirá, no que ya estamos bajo la gracia, no que ya todo eso de la ley no sirve. Jesús dice, yo no la vine a quitar, a abrogar, sino la he venido a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hay varios aspectos de la ley que implican promesas, que implican consecuencias. Y Jesucristo dice, todo esto sigue vigente. Y uno dice, bueno, como cristianos somos muy dados a decir, ya no estábamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por supuesto, pero ¿en qué aspecto? Lo hemos hablado varias veces. ¿En qué aspecto, hermanos? En el de la salvación. Nuestra salvación no está basada en el guardar la ley, porque la ley, como nos dice Gálatas, vamos a estar recurriendo allá, si lo quieren ir buscando, Gálatas 3, nuestra salvación, y como también lo vimos en Romanos, no es producto de la ley o guardar la ley, sino la ley
nos describe quiénes somos, muestra nuestra insuficiencia y la necesidad de un Salvador. Eso es lo que vuelve a hacer aquí Jesucristo a través de estos aspectos. Pero eso no quiere decir que Dios diga, no, eso ya no sirve, hagan y vivan como quieran. Porque aquellos que dicen, no, es que la ley ya no sirve o ya no está vigente para nosotros, sería tanto como decir que ahora podemos matar. ¿Podemos matar? ¿Podemos adulterar? ¿Podemos mentir? Por supuesto que no. Ahora, de ahí viene, y en el campamento hacía alguien esta pregunta, de ahí viene la duda para muchos. Bueno, entonces, ¿qué aspectos de la ley debemos de cumplir? Pero si dijéramos, estos son o estos no son los que debes de cumplir, nos estaríamos poniendo como jueces y estaríamos poniéndonos mucho más arriba de la ley, describiendo cuáles son dignos de seguir y cuáles no son dignos de seguir. Y entonces tendríamos un relajo, porque Segunda de Timoteo capítulo 4 nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Te acuerdas de este capítulo que más dice? Entonces, si nosotros nos ponemos como jueces de la ley, entonces estaríamos diciendo que hay aspectos que no son útiles ni para corregir ni para instruir y que no todos ya son válidos, ¿no? Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. ¿De cuáles mandamientos se refiere? ¿Lo dijo un apóstol esto? ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo está diciendo. Cualquiera que quebrante de uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Lo interesante aquí es que aún en esto Jesucristo reconoce y dice que estos aspectos no son para salvación, pero que aún así dice que estas personas estarán en el reino de los cielos. Pero ¿cómo serán llamados? Hay algo, podríamos decir, hay un misterio aquí, que lo podemos ver descrito también en Daniel 12. Desde el 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando del reino de los cielos, cuando estemos allá. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Describe algo que no me gustaría ni voy a ir más allá, pero que de alguna forma también, como describe Pablo también en Segunda de Timoteo en el 3 y 4, habrá un tipo de reconocimiento. A los que enseñen a guardar justicia como a estrellas a perpetuidad. Un brillo, si quieres definirlo así, diferente, pero aquí Jesucristo está diciendo que a los que quebranten y enseñan a otros a quebrantar estos mandamientos serán llamados muy pequeños en el reino. Y dice después, mas cualquiera que los haga y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Nosotros creemos, enseñamos, porque así lo dice la palabra, que nuestra salvación es por fe, no es por obras. ¿Estamos entonces regresando a enseñar obras? No, de ninguna forma. Lo que estamos diciendo que como ahora somos salvos y como tenemos al Señor Jesucristo, podemos andar, como dice también Segunda de Timoteo capítulo 3, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Podemos andar en esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero si nosotros menospreciamos la ley de Dios y así enseñamos, habrá de alguna forma, por usar una palabra, una repercusión. Y si nosotros enseñamos y guardamos la palabra de Dios, entonces también habrá una repercusión. Dios no pensó en ninguna forma en desestimar lo que la ley describe como parte de su carácter.
como forma de protegernos y darnos una vida plena. Si quieren y si gustan, no sé, estudiar esto más a profundidad, tenemos la predicación de Éxodo capítulo 20, invertimos 10 semanas en cada uno de los mandamientos y si quieren ya está en YouTube, la pueden escuchar. Hoy no vamos a profundizar un poquito más en esto. Después dice, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Alguien que pueda leer del 22 al 26? Okay. Entonces describe 3 situaciones. Una, enojarse con su hermano, dice culpable de juicio. 2, que le diga necio a su hermano, ¿y culpable de qué? Y la tercera, cuando le dice fato, ¿y qué dice? Okay. Jesús empieza a explicar la ley. Les dice, ¿por qué? Porque dentro del grupo de oyentes había, a lo mejor como el día de hoy hay entre nosotros, personas que digan, es que yo ya soy un buen cristiano, es más, yo hasta pastor o pastora debería de ser. Y había dentro de este grupo personas escuchando con una profunda necesidad y otros fariseos diciendo, yo soy un guardador de la ley, yo no necesito esas enseñanzas. Y Jesucristo dice, ok, ¿se acuerdan? Han escuchado, a ustedes les han enseñado, no matarás. Y este es uno de los mandamientos que a lo mejor muchos cristianos, digo muchos cristianos porque habrá algunos que hayan pasado por esto, digan, es que yo no tengo problemas porque yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he llegado al punto de matar a nadie. Y posiblemente en ese momento también había un público con una idea similar. Pero Jesús les dice, oigan, no sean tan ligeros para considerar este mandamiento. ¿Por qué? Porque hay 3 áreas que me gustaría que analizaran. La primera, Jesús dice, cualquiera ¿qué dice? Ahora, la palabra general, o que normalmente encontramos para enojar es la palabra thumos. Pero aquí encontramos otra palabra, que es la palabra orgizo, que quiere decir un enojo sistemático y recurrente. Entonces, cuando tú te has enojado con alguien y ya después, nomás por verlo, no sé si has dicho eso, ay, es que nada lo veo y me hace enojar. Eso es lo que está describiendo aquí, ese tipo de enojo. Entonces, dice aquel o cualquiera, porque recuerda, también la palabra describe enójate, pero no peques. Ahora, aquí está describiendo cuando ese enojo se ha vuelto pecaminoso, porque ha dejado que se ponga el sol sobre tu enojo. Ha pasado más de un día y tú sigues enojado. Y entonces está describiendo cualquiera que se enoje contra su hermano, es decir, que tenga este enojo sistemático, que ya nada más lo ves o la ves y te pones de malas, dice, será culpable ¿de qué? De juicio. Entonces, aquí está hablando y está relacionando el asesinato con este tipo de enojo. Hay una... Si quieren, creo que, no estoy muy seguro, pero según yo dividimos el no matarás cuando estuvimos estudiando en Éxodo en 2 partes. Una hablando acerca de esta diferencia entre matar y asesinar, que sería interesante que la vieras, para poder tener un entendimiento más de esto. Entonces aquí está hablando, relacionando el matar con el enojarte con tu hermano. Ahora, ya dijimos, es enojo sistemático y dice que será culpable de juicio. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere esta palabra. Después, la siguiente. Pero yo os digo que cualquiera que diga, ¿qué dice? Necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Entonces, esta palabra que encontramos aquí, y quiero que notes, por favor, que no es la palabra en sí, sino es la actitud que describe, es el asignar a tu prójimo un adjetivo debido a tu enojo. No sé si te pasa que decía un pastor, ¿no? Que siempre que se le atravesaba a personas, dice, ay, este tonto, no, ay, esta persona. Y de repente su hija le dice, oye, papá, ¿has notado que siempre que manejas tú, todos los tontos salen a manejar? Y el papá se quedó pensando en eso, ¿no? O sea, asignar un adjetivo a tu prójimo simplemente por tu enojo, está describiéndolo, está poniendo una condición en la que Dios dice, él no es así, yo no lo veo así. Entonces, ya vimos enojo sistemático, el
poner un adjetivo a tu prójimo debido a tu enojo. La tercera situación que está aquí describiendo, y cualquiera que le diga fatuo, y la palabra en griego describe esta palabra se utilizaría para aquella persona que tú descalificas moral y espiritualmente diciendo no tiene remedio. Es y siempre va a ser así. Quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, ¿por qué está describiendo esto? ¿Por qué lo está metiendo en este momento de no matarás o en esta descripción de no matarás? Primero, cuando habla de un enojo sistemático, tenemos que pensar, ¿cuál es el propósito de Cristo en la tierra? ¿Salvarnos de qué? Nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Llevar esa luz a las personas. Pablo dice o lo describe que nos fue encomendado el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y dice, dígale al mundo, reconcílense con él. Entonces, Jesús viniendo a salvar a las personas, salvar de sus pecados, la iglesia como administradores de esa multiforme gracia de Dios que estuvimos estudiando y como con el ministerio de reconciliación. Si la iglesia constantemente está enojada, si el creyente con alguien, ¿cómo podrá llevar a las personas a Cristo? Si lo ves, la ves y constantemente estás enojado, no eres como como les dicen en Juan capítulo 6, sí, creo que 6. No somos de nuestro Hijo, no, nuestro Padre Jesús, Dios, sino hijos del diablo. Estamos haciendo su obra. Porque lo que estamos haciendo a través de nuestro enojo es, aquí dice, será culpable de juicio. Nosotros estamos describiendo o emitiendo un juicio acerca de lo que hemos decidido para esas personas. Es el evitarlos, el alejarnos de ellos. Y ya no poder ni ser luz, ni ser sal de lo que estuvimos estudiando. Ahora, si no nos quedamos ahí, sino que vamos un poco más allá, agregando un adjetivo a las personas. Tonto, ignorante, pecador, lo que quieras. Estamos cayendo en la misma actitud. Y la última, que es con la que espero que podamos, o que yo pueda explicar y podamos entender esto, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. No quiere y no habla acerca de una pérdida de la salvación ni nada como eso, sino lo que haces es que en tu corazón produce esto. Esa luz que debía alcanzar a las personas, ahora lo que hay en tu corazón es ese infierno, que es el otro lugar del cual supuestamente estamos ayudando, compartiendo para que ellos nos lleguen ahí. Quiero ponerte este ejemplo, hermanos, y espero que lo entendamos. La semana pasada hablamos de esto. Cuando vemos las noticias, cuando vemos muchas de las prácticas que se llevan a cabo el día de hoy, y decimos, esa gente me da asco, estoy harto de la maldad de este mundo, no tienen remedio, ojalá Dios haga algo con ellos. Estamos llegando exactamente a este punto, cuando en tu corazón nace un deseo, un enojo que tarde o temprano va a impedirte relacionarte con cierto sector que para ti es asqueroso, pecador, y que ojalá Dios mande a alguien, porque a mí yo ni quiero verlos. Estamos siendo culpables de este asesinato que habla aquí, porque en nuestra capacidad y en nuestra posibilidad de hablarles, estamos negándoles de alguna forma la vida que Dios ha decidido darles. Hay personas, hermano, piensa en esto, ¿por qué habrá personas que a ti te caen mal o ciertos pecados que te disgustan, pero constantemente te está Dios rodeando con ese tipo de personas? Porque te está dando la oportunidad de experimentar amor. Y lo que veíamos o hablamos la semana pasada, eso es tomar la cruz, es hacer un sacrificio personal en favor de la salvación de alguien. Pero si nosotros en nuestro enojo, en nuestra ira, le damos un adjetivo a alguien
y los vemos como alguien que no tiene, pues espiritual ni moralmente tienen un remedio, estamos negándoles la vida que Dios ha decidido darles. Y por eso dice, tengan cuidado con esto. Ahora, si esta es tu condición el día de hoy, checa esto. Sé que lo has leído, pero ayer me volvió a mí sorprender el verlo de esta forma. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 23 nuevamente. Pero si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas. La palabra acuerdas es se te viene, te es traído a la memoria. ¿Quién convence de pecado? Juicio. Entonces, cuando vienes al altar y el Espíritu Santo te convence de que hay algo mal. Ahora, ¿dónde es donde somos convencidos? Según esta escritura, no necesariamente el lugar físico que a veces llamamos tu altar, no. Es cuando nos acercamos al Padre. Ahora, muchos tienen pleitos, tienen enojo, tienen problemas comprados con algunos de afuera y peor aún con algunos de adentro, con algunos de tu familia. Y te preguntan, ¿cómo estás? Bien. La forma de darte cuenta si tú vienes realmente bien es acude al altar de Dios. Acércate a su presencia y Él te va a decir qué es lo que está pasando con tus hermanos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y es ahí donde el Espíritu Santo te redarguye y no quiere decir que no adores a Dios, sino lo que dice, traes tu ofrenda al altar, allí te es traído a la memoria que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate. Ahora, checa esto, a mí me ha pasado y se siente gacho, ¿no? Se ha pasado que llega un hermano y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Le digo, sí, hermano, es que quiero decirle que ya lo perdoné. Y tú dices, caray, pues yo no sabía que había un problema, ¿no? Y le digo, gracias, hermano, muchas gracias, ¿no? Dice, sí, es que desde hace 8 años estoy enojado con usted. Digo, no, pues está chido, ¿no? Está bien, ¿no? Y eso, la verdad, o sea, te regresas a tu casa no edificado, sino dices, no manches, o sea, si tenías la bronca desde hace tanto tiempo, pues arréglalo con Dios. O sea, qué bueno, digo, qué padre que viniste, pero no era la forma, no era ya necesario decirme que estabas enojado y porque no te saludé o por lo que sea, ¿no? Lo que está describiendo aquí es que lo que necesitamos hacer, si queremos servir a Dios de una forma adecuada, es quitar todo aquello que estorbe. Y el rencor y los problemas. Y en esto específico, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? No necesariamente está hablando del rencor que tú tienes y que debes perdonar, sí, sino de un pleito vigente, algo que tu hermano tiene contra ti y que el verte ahí sirviendo puede ser para él como que, ay, no manches, o sea, me acaba de decir esto y ahí está voy a decir, tocando la guitarra, ¿no? Que ojalá, ¿quién la tocó? ¿La Vale hoy? Tocando la guitarra. Eso puede llevar a las personas a menospreciar o decir, no manches, pues qué mala onda, muy servicial. Y habla de eso. No necesariamente cosas que los hermanos ni saben. Si los hermanos ni saben, arréglalo con Dios. Pero si los hermanos lo saben y es necesario enfrentarlo, acércate a él, acércate a ella y arregla los asuntos. Es lo que está describiendo. Porque si me vienes ahorita desde hace 12 años, pues me voy a ir más agüitado a lo mejor de lo que vine, hermano. Pero, describe esto, que en aras de poder dar un servicio adecuado a Dios, es necesario primero arreglarte con tu hermano. ¿Dónde podemos encontrar esta confrontación? En el altar. ¿Quién lo hace? Pues el Espíritu Santo. Y ahora, si el Espíritu Santo te lo está diciendo y has tomado la decisión de acercarte a su altar, digo, el siguiente paso es arreglar las cosas. Porque de nada sirve traer una ofrenda. De nada sirve traer una ofrenda a Dios
y no darle a aquella que realmente está buscando. Fruto de labios que confiese su nombre. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, ya que hay algo interesante. Antes, en la antigüedad, si alguien tenía un problema contigo, iba con el juez y no había policías, no había los ministeriales que te detienen en el camino con identificaciones falsas. Tú, que tenías el problema, tenías que ir a buscar a tu prójimo y llevarlo por la fuerza ante el juez. Y entonces decías, o sea, cuando llegas a ese momento te lleva ante el juez y pues se soluciona ahí el problema. Ahora dice, antes de que llegues al juez, arregla los problemas. Y aquí la cosa, si no, puede ser que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora, si eres echado en la cárcel, ¿cómo vas a pagar lo que debes si no puedes trabajar? Ahí está la complicación. Lo que está describiendo es arregla los problemas mientras todavía se puede. Porque puede llegar el momento en el que haya hecho tanto daño que haya situaciones que no puedan restaurarse. Y entonces recuerda, estamos hablando acerca de la ira y del de matar. Puede llegar el momento en el que una relación llega a esta muerte que está describiendo aquí. Porque tuviste la oportunidad, pero fue más fuerte tu orgullo que la posibilidad que Dios te dio durante mucho tiempo te redargulló. Arréglate con tu hermano. Esto es lo que está describiendo aquí. Entonces, hermanos, la ira es algo peligroso porque puede llevarte no a un enojo casual, sino a aquel que se vuelve sistemático. Y ese sistemático a darle un adjetivo a tu hermano y ese a pensar que no tiene solución cuando Dios ha pagado por todo. Y que llegue o te lleva al momento en el que pueda morir o pueda perder una relación o te sea impedido hablar o dar un testimonio por causa de ese conflicto. Por eso, entre tanto hay tiempo, mientras Dios te está redarguyendo, hazlo. Y estoy seguro que el día de hoy, por las caras que tienen algunos, Dios ya les dijo qué persona es y que tienen que arreglarlo. Espero que no saquen muchas citas ahorita conmigo y que sea ese el asunto, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que no llegar a este punto. Ahora, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, así como de matar, los fariseos, había un grupo de fariseos, aparte de esos fariseos que se llamaban fariseos sangrantes o amoretonados o cosas así, porque para ser como muy rigurosos, caminaban con la vista hacia abajo, por si se encontraban una mujer, no verla y no codiciarla, y muchos en ese caminar con la vista hacia abajo pues iban chocando, ¿no? Así con los postes, con la gente. Y algunos pues hasta a propósito lo hacían, y entonces andaban con moretones y la gente decía, mira qué piadosos son, hasta se lastiman con tal de no ver a otras mujeres. Ahora, Jesús, hablando de este asunto, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, y posiblemente dijo, no, nosotros jamás, mira nuestros moretones, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, con eso quitaba la justicia de los fariseos, quitaba la justicia de cualquiera de nosotros y nos decía, realmente todos en algún momento, en algún punto, han sido adúlteros de corazón. Y entonces ya nos sentimos mal por ser enojones, asesinos en nuestro corazón y ahora adúlteros. Y uno dirá, no, pero no, yo la verdad nunca. ¿Y qué de aquel adulterio espiritual cuando te alejas de Dios? Bueno, entonces ya mejor ni hablamos, ¿no? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. ¿Podría leer a alguien 29 y 30, por favor? El capítulo 3 de 2 de Timoteo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá muchos hombres amadores de sí mismos. Y el
capítulo empieza a describir cuáles son las características de esos amadores de sí mismos. Ahora, cuando llegamos al adulterio, que tristemente es algo muy común el día de hoy dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que ser enfáticos en que esto, por supuesto que sigue vigente. Y por supuesto que a Dios no le agrada. Ahora, a diferencia de lo que normalmente se describe, hermanos, y eso es algo que tenemos que entender, las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son únicamente con fines reproductivos o fines recreativos. No es el propósito fundamental. El propósito fundamental que vemos descrito en Génesis es el de traer unidad en el matrimonio. Dice, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué es lo que sucede con el adulterio? El adulterio rompe esa unidad, desgarra eso, y esa relación produce unidad con otra persona. Y entonces lo que sucede con aquel o aquella que adultera es que niega de un pedazo de su corazón a su esposo o a su esposa. Ahora, vamos a Proverbios 6:32, que hemos leído en otras ocasiones, que creo que lo describe de una forma más poética y mucho más entendible. Proverbios 6:32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. El asunto, recuerda, no es ni el embarazo, ni las enfermedades de transmisión sexual. El problema es la destrucción del alma. Este es el verdadero problema detrás del adulterio. El corromper nuestra alma. Ahora, aquí enumera algunas de las consecuencias. Dice, corrompe su alma el que tal hace. 33, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y es un pecado en el que existe consecuencias pues graves. Ahora, si aquí nos está diciendo que el adulterio no únicamente es el físico, sino es el del corazón, o empieza en el corazón, llega al versículo 29 y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero nos damos cuenta que a pesar de tener un ojo fuera, tenemos el otro. Y si tuviéramos los dos ojos fuera, tenemos nuestra mente. Y esa sí no la podemos sacar porque nos morimos, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo en este asunto? No se trata de literalmente cortar uno de nuestros miembros, que muchos lo han hecho, lo han tomado de esta forma. Han olvidado o han perdido de vista el principio. Si hay algo que te está poniendo en la condición, en la susceptibilidad de caer y estás siendo tentado, quita eso. Quita esa relación, quita ese lugar, quita ese tiempo, haz algo, pero atiéndelo, porque las consecuencias del adulterio son grandes. Y el problema es que muchas veces, bueno, no muchas veces, ni siquiera necesita consumarse físicamente, porque es algo que ha nacido en el corazón. Y que tarde o temprano, a pesar de que no se consume con una persona como ha nacido en el corazón, puede consumarse con otra. Y es resultado simplemente de una actitud del corazón. Ahora, tienes que notar que lo que estamos leyendo es mucho más difícil de llevar a cabo. Porque no se trata únicamente de algo físico, sino algo que está en nuestro corazón y nos está reclamando la necesidad de un Salvador, que alguien que nos ayude. Versículo 31. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a hablar acerca del divorcio. También fue dicho, existían dos escuelas, la de Gilel
y la de Shammai. Shammai eran como más conservadores y ellos describían que la única razón, apoyados en lo que decía Éxodo, para divorciarse era la inmoralidad o la impureza. Pero la escuela de Hillel decía que realmente podría no ser, que impureza podría interpretarse por cualquier cosa. Una, podría ser, por ejemplo, si tu esposo, tu esposa te preparaba una comida no condimentada de la manera adecuada, entonces tú te ibas a enojar, y entonces como te enojabas ibas a pecar, y entonces por eso ella también era impura, porque te había hecho enojar. O porque encontrabas a una mujer mucho más pura que tu esposa, entonces en comparación con la más pura, tu esposa se veía impura, y entonces también te podías divorciar. Jesús, teniendo este contexto, dice, fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, es decir, que se separe de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces describe que cuando existe un divorcio que no ha cumplido este requisito, que sea adulterio, los que se vuelven a casar están viviendo en adulterio. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 19 vamos a hablar más ampliamente de esto. Y nos va a describir que aún existiendo inmoralidad o adulterio, Dios puede transformar las cosas en el corazón. Pero vamos a dejarlo para más adelante. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y esto es muy importante para entender lo que acabamos de leer, hermanos, no juréis en ninguna manera. ¿Puede leer alguien hasta el 37? Ok. Entonces, obviamente no está hablando de que está prohibida que salga de nuestra boca de nuestra boca la palabra jurar, o lo prometo, lo juro. Lo que ellos hacían con esto era jugar de una forma diciendo, es que como no lo juré por el templo, pero como no lo juré por el oro del templo, entonces puede medio quebrantarse la promesa. Como lo juré no por el pergamino, sino por hacían un juego de cómo poder quebrantar las promesas por si se querían echar para atrás. Y aquí lo que está describiendo es, si dijiste algo, comprométete a eso. Ahora, la conducta que está describiendo era eso, ver la forma, acomodar la forma de salirte con la tuya. Hoy estábamos viendo una palabra allá, que ya se me olvidó de explicarla, es que en los postreros tiempos habla blasfemos. Y cuando dice blasfemos, obviamente se refiere a aquellos que hablan en contra de Dios, pero también que de alguna forma utilizan palabras, groserías y cosas como esas, que es lo que sucede el día de hoy. Dicen, bueno, no dije esto, sino la sustituyo con otra palabra, ¿no? Y entonces quitamos letras, usamos palabras similares para decir lo mismo, pero que no es lo mismo, no es grosería, es otra palabra. Y entonces nos vamos acostumbrando a este tipo de vocabulario, seguimos ofendiendo a los demás sin haberlos ofendido realmente. ¿Qué es eso? Salirnos con la nuestra. Y vamos llevando esta práctica a todas las áreas de nuestra vida. Ya no hago esto, pero hago esto que no es como esto, pero sí es esto y no es esto. Y ya nos quedamos confundidos. ¿Qué habrá dicho el pastor? Lo que estoy diciendo es que como seres humanos buscamos cómo salirnos con la nuestra. Y esto es lo que está explicando aquí. Ahora, regresando un poco. Bueno, no me enojé y no le dije este adjetivo, le dije este otro. Entonces ya no es lo que dice la Biblia. No, hermano. Está describiendo la actitud del corazón. De sabiendo que puedes tener una buena relación, tú sigas enfrascando en tu posición. Miren, esta semana hablamos mi esposa y yo. Cuando vienen semanas complicadas con muchas cosas en la iglesia, sí, creo que somos los primeros que peleamos, mi esposa y yo. Y había cosas en las que estábamos en desacuerdo. Pero estuvimos platicando hoy, ¿podemos aventarnos otras 3 semanas cada uno en nuestro argumento? Podemos hacerlo. Y sabemos que ninguno va a ganar. ¿Por qué no mejor? Nos pedimos perdón los dos. Reconocemos nuestros errores y tenemos una relación y disfrutamos lo que Dios está dando y poniendo delante de nosotros. Podemos ver cómo salirnos con la nuestra y pensar que si ya nos habla del problema desapareció. No es cierto.
No es cierto, hermanos. Y esto es lo que está tratando de describir Jesucristo con esto, en cuanto a lo de la ira, en cuanto a lo del adulterio. Es que esto no es tan inmoral porque cerré los ojos. Y a veces queremos engañarnos con este tipo de situaciones. Es que no es tan malo, no es tan inmoral y queremos buscar la forma. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo y diciendo, no está bien, necesitas arreglarlo. Y muchos de aquí venimos constantemente aquí a la presencia de Dios, adoramos, y sé, porque yo lo he experimentado, que Dios me vuelve a decir, un domingo más aquí, un miércoles más aquí, y te estoy hablando de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir buscando la forma de salirnos con la nuestra? ¿O vamos a acercarnos a Dios? Pero es que esto es demasiado complicado. Precisamente ese es el punto. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su gracia. Y entonces llega la última parte. No se me duerman. Si pueden, prendan los ventiladores porque ya se pasó mi cuota de 5 dormidos. Y hay 6. Entonces, ya vamos a acabar. Eso es importante para poder entender todo. Oíste que fue dicho. ¿Qué? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Para qué lo usamos? Para la venganza. Me pegas, te pego. Me pateaste, te pateo. Me diste un puñetazo, te doy un puñetazo. Me rompiste un espejo, te rompo un espejo. Pero este principio, que sí viene en la palabra, no fue descrito para la venganza, sino para limitar la justicia impartida por los tribunales. Es decir, para dar el apropiado juicio. Es decir, si a alguien se le había dañado, no sé, su zapato, no podías dañar 2, sino tendría que ser al mal equivalente la condena equivalente. Era para restringir el uso de la justicia, no para la venganza. Y entonces Jesús dice, oíste que fue dicho esto, pero yo te digo lo siguiente, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es donde te decía que se vuelve un poco confrontante, porque cuando llegamos a Timoteo, Pablo dice, a los que tal hacen, aléjate de ellos. Y aquí nos dice, vuelve la otra mejilla. ¿Qué está diciendo? Jesucristo está hablando de no resistir el mal, de permitir que las personas hagan mal, o incluso que nos hagan mal a nosotros. No está hablando de esto. Quiero que sigamos leyendo y que podamos poner mucha atención. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cuál carpa? Bueno, si ya estamos pasados de peso, sí, a veces parece carpa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. ¿Alguien podría leer el siguiente versículo? El problema es que cuando llegamos a asuntos como estos, en nuestra mente empieza a circular la pregunta, ¿quién es mi enemigo? Creo que debemos de partir ahí. ¿Quién es mi enemigo? Porque ellos, como judíos, consideraban únicamente a su prójimo a otros judíos y a los que eran justos. Pero a todos los demás no eran prójimos. Los gentiles no eran prójimos. Y entonces aquí toma Jesús ejemplo, por ejemplo, de los soldados, que ellos no consideraban prójimos. Él dice, también a ellos los tienes que ayudar. Y vuelvo a regresar, ¿quién es mi enemigo? Jesucristo predicaba, Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo de gracia y salvación para la humanidad. Pero cuando nosotros buscamos lo nuestro, lo que exigimos es lo que sigue al versículo de Isaías.
el tiempo de venganza y retribución. Pero Dios ha determinado que este sea el tiempo de gracia. Y así como nosotros experimentamos gracia, cuando vemos todo esto decimos, yo también soy esto. Tenemos que entender que otros también son el objeto de gracia de Dios. Y que por lo tanto podemos, al mal que nosotros nos han hecho, responder con mal. Podemos hacerlo. Y a lo mejor se va a escuchar horrible, pero tener la certeza de que Dios nos va a perdonar. Pero no estamos actuando como hijos de Dios, sino como vengadores. Y como esos siervos malos que les fue perdonado mucho y que no pueden perdonar. Junta todo lo malo que te han hecho las personas y aún así le sigues debiendo a Dios. Junta cada mala palabra, junta cada mala acción, no importando en qué ámbito haya sido, y tú le sigues debiendo mucho más a Dios. Y ese es exactamente el principio que quiere describir aquí. No que permitas que te hagan mal. Por supuesto que debes de cuidar tu integridad, tu cuerpo. Pero está hablando acerca de, pero puedes perdonar. Pero puedes dar el lugar para restaurar la relación. Pero podrías continuar hablando de Cristo. Podrías poder regresar bien. Que esto básicamente es lo que nos dice más adelante Pablo, Romanos capítulo 12. No seas vencido de lo malo. ¿Te acuerdas? Mi papá me repetía una y otra vez cuando estaba yo exigiendo mis derechos, es que los hermanos, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Más adelante Jesucristo va a utilizar esta figura y va a decir, cuando hable más adelante del enemigo, porque haciendo esto, acumulas ascuas de fuego sobre sus cabezas. Y no es como maldición que va a venir sobre ellos, no, es totalmente lo contrario. Es esa posibilidad de que el fuego de Dios se encienda nuevamente en sus corazones y que sean vueltos del mal y que caminen en el bien. Muchas veces, habiendo experimentado gracia, habiendo crecido en Dios, nos ponemos en la condición de los fariseos que seguramente están ahí. Yo nunca he adulterado, yo nunca he matado, yo nunca he mentido, yo no soy esto. Pero tenemos que hacer esta análisis y decir, soy esto realmente, porque mi corazón ha fallado. Y yo no puedo atribuir el nombre de un enemigo a alguien. Y si aún lo hiciera, la palabra de Dios, Cristo nos dice que aún habiendo personas que blasfeman y que alzan su puño y reclaman a Dios, Dios sigue haciendo salir el sol sobre buenos y sobre malos, porque es un tiempo de gracia. No que se perdona, puedes hacer lo que quieras y todo está bien, no, sino la oportunidad de arrepentimiento. Y de la misma forma tenemos que vivir cada uno de nosotros, dando la posibilidad a los demás de acercarse nuevamente a Dios. Y si a través de dar la oportunidad a las personas nuevamente de hablar, de restaurar una relación, podemos hacer esto a través de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y os persiguen. De esta forma somos verdaderamente, demostramos pues al mundo que nuestro Padre es Dios, porque Él hizo esto. Aquellos que voltearon su espalda, Dios mandó a su Hijo. Y nos recuerda, porque si amas únicamente a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener de esto? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué es lo que estás haciendo de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? Sé pues vosotros, y hablamos esta palabra, perfectos, es enteros, con una sola forma de pensar como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Queridos hermanos, con eso terminamos el capítulo y les recuerdo. Podemos reclamar y exigir nuestros derechos y exigir justicia, relámpagos y fuego. Pero Cristo nos muestra un camino mejor. Dar esa gracia que recibimos a los que nos han ofendido. Obviamente, no permitir, no se trata de dejar que nos lastimen,
pero tener la capacidad de perdonar y restaurar aquella relación que se había quebrantado. Y seguir siendo esa luz y seguir siendo esa sal. Y si piensas, eso no es para mí, posiblemente estás poniéndote en la posición de los fariseos, que piensan que su justicia puede llevarlos a algún lugar con Dios. Y estás negando que somos o éramos deudores y que necesitamos su gracia día con día, noche con noche, minuto a minuto, para poder vivir, respirar y que somos representantes de Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, este tiempo en el que podemos pasar abriendo tu palabra, Padre. Hoy queremos, habiendo meditado en esto, recordar tu sufrimiento, tu sacrificio en la cruz, tomando esta cena juntos. Padre, queremos suplicarte que perdones nuestros pecados, Dios. Queremos decirte que estamos arrepentidos, Dios. Porque a pesar, o incluso, aunque en lo externo podamos vernos justos, sabemos que en nuestro corazón hemos pecado contra ti. Y te necesitamos, Dios. Y hoy deseamos y necesitamos esta comunión contigo para recordar lo que costó nuestra salvación. Y que no somos los únicos por los cuales moriste. También aquellos con los que hemos estado enojados, distanciados, ofendidos. Padre, te ruego que nos ayudes a caminar como iglesia, amándonos más, sirviéndote como es debido, Padre. Te animo a que puedas tomar unos minutitos para orar ahí y ponerte a cuentas con Dios. La cena, por primera ocasión, o esta comunión, fue tomada en un contexto completamente judío, celebrando la Pascua, la noche del Ceder. Y ellos tenían todas sus costumbres, todas sus tradiciones, tenían su pan sin levadura, tenían las copas, las hierbas amargas, todo esto lo tenían. Pero esta comida, de alguna forma sí recordaba lo que Dios había hecho, pero apuntaba a la justicia del ser humano. Que ellos habían salido, que ellos habían hecho sus maletas, que ellos habían sacrificado al cordero, que ellos habían caminado. Y de hecho, como te he contado en otras ocasiones, ellos metían el dedo y dejaban caer unas gotas, recordando la sangre de los que habían muerto, sangre humana. Jesús, en medio de esta celebración, toma la copa y les dice: ahora esta copa, que antes simbolizaba la sangre de un cordero, la sangre de los que murieron, ahora hago un pacto con ustedes, un compromiso de por mi sangre, darles libertad. Piensa en esto también. Como judíos, ellos sabían que cuando alguien había traicionado a otro, tenían un problema, algo parecido a lo que hacemos los mexicanos. La forma de reconciliarse era a través de una comida. Yo te ofrecía de comer, quería decir, borrón y cuenta nueva. Lo vemos con Pedro. Pedro traiciona al Salvador, a Jesucristo. Lo encuentra nuevamente pescando en las redes. ¿Y qué es lo que hace? Les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Pedro dice: es el Señor. Se avienta, corre al agua y se encuentra a Jesús a la orilla con la comida preparada. ¿Qué le estaba diciendo? Borrón y cuenta nueva. Ahora Jesús, sabiendo y conociendo o utilizando este contexto judío, dice: esta es la cena del Señor. Esta es mi comida hacia ustedes, simbolizando borrón y cuenta nueva. Pero no es cualquier comida, sino representa mi sangre derramada por ustedes y mi cuerpo partido por ustedes. Y creo que esto nos recuerda muy bien con lo que estamos ahorita estudiando.
si alguien te ha ofendido. ¿Recuerdas cuando estudiamos Filemón? Eran las palabras que utilizaba Pablo con ay, se me olvidó. No. Oh. Sí, era Filemón y Onésimo era el siervo. Ajá. O sea, le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Y es más, por no recordarte que tú mismo te me debes. Y cuando estudiamos esto decíamos, es lo mismo. Podemos escuchar casi a Jesús diciendo, si algo te debe tu hermano, ponlo a mi cuenta. Y es más, tú te me debes. Así es que no hay nada que te deba yo. Y esta cena recuerda, este pan recuerda exactamente eso. Que nuestros pecados fueron pagados. Pero también el pecado de nuestro hermano, nuestra hermana en nuestra contra, fue pagado en la cruz. Y que delante de Dios, por su justicia, podemos ser salvos. Ahorita que tomemos esto, recuerda que tus pecados, los de tus hermanos, han sido perdonados en la cruz y que podamos caminar limpios delante del Padre. Vamos a participar. Para los peques que están aquí, como grandes tomamos esto para recordarle, y ustedes tienen que recordar, pequeños, que nuestro Salvador vuelve, que murió por nosotros y que esperamos que está pronto a venir. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias porque nos has salvado y nos has puesto en este lugar y nos encomendamos a tu gracia. Amén.